Buenas noches, doctor César Monge Sescovich y compañeros todos. El día de hoy les vamos a hablar sobre los derechos del niño y adolescente. Mi grupo está conformado por Amelia Liliana Cordeña Flores y Carla Jessica Carmona Aguirre. Una breve introducción es que los niños y niñas, como actores sociales, han tenido su mayor expresión en la Convención sobre los Derechos del Niño, con la cual se ha dado un importante paso para considerarlos como un grupo social clave de cara a la construcción de nuevos pactos sociales. Las niñas y niños son sujetos de derecho, deben recibir una educación y atención temprana de calidad, pertinente y relevante y opinar sobre estos servicios. En el Perú, el derecho a la educación y opinar libremente se considera en la actual Constitución política y en diversos documentos políticos y normativos. Los derechos de los niños se basan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, pero considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento, se ha visto necesario remarcar esta naturaleza única de la infancia a través de la Declaración sobre los Derechos del Niño, adoptado el 20 de noviembre de 1959 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Esta declaración es una versión expandida de la Declaración de 1924, la Declaración de Ginebra, elaborada por la Save the Children como el primer tratado internacional sobre los derechos de los niños. En 1989, los miembros de las Naciones Unidas firmaron la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre los derechos de la infancia. La Convención es un acuerdo universal sobre cuáles son los derechos que todos los niños poseen, sin importar su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional, étnico o social, posición económica, impedimentos físicos, nacimiento o cualquier otra condición. Veamos ahora qué son los derechos. El derecho es un sistema de forma que regula la vida en sociedad. La palabra derecho se usa en un sentido objetivo, significando un sistema de normas que rigen la convivencia social en orden a la realización del bien común, y en un sentido subjetivo, refiriéndose a la capacidad, atribución o facultad que el ordenamiento jurídico objetivo reconoce o concede a la persona para dar, hacer, no hacer o exigir algo, con respecto al Estado o a las demás personas. Las niñas y niños tienen sus derechos individuales en virtud de la etapa de vida que les corresponde, que es la niñez. Estos derechos, a su vez, forman parte de los derechos colectivos, es decir, las niñas y niños gozan o deben gozar de los derechos del grupo al que pertenecen. La niña o el niño es un ser humano con edad menor, pero que siente, piensa y se expresa, crece aprendiendo de sus padres y personas que lo rodean. Dentro de los derechos de la Declaración de los Niños y Adolescentes, tenemos los siguientes. Primero, derecho a la igualdad, sin distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. Segundo, el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Tercero, el niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. Cuarto, el niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social, teniendo derecho a crecer y a desarrollarse en buena salud, derecho a la alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados, incluso atención prenatal y postnatal para el niño y su madre. Quinto, el niño física o mentalmente impedido debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especial que requiere su caso particular. Sexto, el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Deberá crecer en un ambiente de afecto y de seguridad normal, moral y material, siempre que sea posible el amparo y bajo la responsabilidad de sus padres. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Séptimo, el niño tiene derecho a recibir educación gratuita y obligatoria.
Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación. Octavo, el niño tiene derecho a la atención, ayuda y protección preferentes en caso de peligro. Noveno, el niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad. Soy Amelia y ahora vamos a continuar hablando acerca de los derechos de los niños y adolescentes. Vamos a tocar un tema muy importante que es el Código de los Niños y los Adolescentes. Este se encarga de regular y vigilar la aplicación y la sanción de los derechos que podrían ser vulnerados en relación a los niños y a los adolescentes en todo el territorio peruano, y es competencia y responsabilidad del Ministerio de la Mujer y de las poblaciones vulnerables. De igual manera, de las defensorías del niño y adolescente de todos los gobiernos locales, quienes se encargan de vigilar el cumplimiento y aplicar las sanciones administrativas, ya sean de su competencia, cuando estén amenazados o se vean vulnerados los derechos de los niños. Por otro lado, también debemos entender que el Estado, a su vez, regula y protege los derechos de los niños en nuestro país, principalmente los derechos en salud. Como sabemos, la anemia afecta al más del 70% de los niños menores de 1 año y al más del 50% de niñas menores de 3 años. Por otro lado, también el 25% de las mujeres embarazadas sufre de anemia, y la tasa de desnutrición crónica entre niños y niñas menores de 5 años está aumentando gradualmente a más de un 18% en las regiones. Esto es grave, ya que va a imposibilitar a que un niño pueda desenvolverse de mejor manera y llegar a tener mejores posibilidades para poder llegar a estudiar, ya que un niño con anemia no va a poder concentrarse bien. En cuanto a las brechas de educación, tenemos que entender que la asistencia de las niñas y de los niños de 3 a 5 años en la educación inicial es del 72.7% a nivel nacional, pero que en las zonas rurales esta va bajando a menos de 65%. De igual manera, los niños o niñas con discapacidad que no van a la escuela son más del 87%. Y la cobertura de educación entre los niños y las niñas en las comunidades indígenas es mucho más precaria, y solamente algunas poblaciones no están siendo bien atendidas en cuanto a educación. Por otro lado, también existe otro problema muy importante dentro de los derechos de las niñas, que es la violencia contra las niñas y los niños, los castigos físicos y las humillaciones que reciben, no solamente por parte de la sociedad, sino muchas veces por parte de su propio entorno familiar. Esto va a repercutir en el buen desarrollo de los niños y en la buena formación de su autoestima. De igual manera, la trata de personas y la explotación sexual, que según el Registro Nacional de Estadística, ese delito va incrementándose a más de un 18%, esta explotación sexual laboral en menores de niñas, y se ha reportado más de 407 casos y se identificaron más de 1.067 víctimas. Por otro lado, también los niños y las niñas trabajadores, de acuerdo a la Organización Mundial de Trabajo y el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, son más de 3.3 millones de niños y niñas que llegan a trabajar, y estos son menores de 12 años y ocupan un 33% de la población. Como vemos, existen brechas muy importantes, las cuales como sociedad y el Estado debe de preocuparse para poder revertirlas y disminuirlas. Muchísimas gracias, eso sería todo.